En palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Como siempre, un gusto saludarte, Luis Carlos. Danos de entrada, muy buenas noches, una primera opinión sobre estas reformas. Buenas noches, Paco. Pues creo que es un pronunciamiento político. Creo que estas 20 iniciativas, muchas de ellas no tienen ni pies ni cabeza, no tienen un propósito claro, algunas de ellas no están bien justificadas, ni motivadas, ni explicadas, porque el propósito no es que sean realidad, es un acto de propaganda electoral y política. Tal forma que yo te diría que no hay que tomarlas muy en serio, no vale la pena entrar a los detalles porque podemos encontrar inconsistencias, aunque algunas de ellas proponen cosas loables, como por ejemplo el tema de elevar la tasa de reemplazo para que los jubilados puedan tener mejores ingresos una vez que se jubilan, lo cual pues es algo positivo, pero muchas de estas reformas me parece que carecen de sentido. Por ejemplo, hay una de ellas que dice que se va a prohibir el uso de fentanilo. ¿A ti te parece sensato que un gobierno decrete que se va a prohibir el uso de una droga y con eso se va a lograr? Pues es propaganda. Hay otra que dice, por ejemplo, que el Estado debe garantizar el servicio médico gratuito. Bueno, eso es una obligación, no hay que ponerlo en una ley. Hay otra que dice, por ejemplo, que se van a prohibir los vapeadores. Esta es una discusión de fondo en donde los vapeadores son una alternativa menos dañina que los cigarros normales y el Estado quiere prohibirlos. Hay otra que dice que se va a prohibir la importación de maíz transgénico cuando es una obligación del Estado mexicano en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. La reforma electoral propone eliminar los plurinominales. Eso me parece sumamente negativo para la democracia del país. Y así podemos ir una tras otra. Lo que digo, Paco, es que aunque algunas de ellas pueden tener algún objetivo positivo, en general son un acto de propaganda política, algunas de ellas son incompletas, mal redactadas, mal fundamentadas. Por lo tanto, creo que con todo respeto a la investidura presidencial, no vale la pena tomar con mucha seriedad el contenido de estas. Déjame decir, por lo que acabas de mencionar, Luis Carlos, es ruido electoral que además se marca muy bien en la intercampaña y, como dicen algunos de los que saben como tú de esto, deja agenda marcada para Claudia Sheinbaum. Pues no solo eso, López Obrador está asumiendo ser el jefe de la campaña, es el jefe del contenido. La propuesta del futuro de Morena se anunció ayer por el presidente López Obrador. No es Sheinbaum la que nos está diciendo qué propone, es López Obrador lo que está diciendo lo que se debe hacer y ella hoy apareció diciendo que aplaude las reformas del presidente. Es decir, ella es como simplemente la repetidora del contenido del futuro del país que está estableciendo López Obrador. Ahora, la mayoría de esto no va a ser aprobado, la mayoría de esto va a quedar en la congeladora, pero el tema es que le quita la autoría política a Sheinbaum. Sheinbaum es la candidata, Sheinbaum es la que quiere ser presidenta. ¿Cómo puede ocurrir una sucesión presidencial en donde quien se va se quiere quedar y propone cómo debe ser el futuro del país y quien quiere llegar se convierte en una mera repetidora y aplaudidora de lo que propone López Obrador? Esto nunca lo había visto yo en la historia moderna del país. Las sucesiones presidenciales son un proceso de cambio de estafeta, de transmisión del poder político. Y si López Obrador realmente quiere ceder este poder político a su sucesora, debiese permitirle que ella vaya creciendo y que ella sea la que plantee un futuro alternativo de país o la continuidad, pero con un sello propio, con su propio aroma de mujer. Y esto no está ocurriendo así, Paco. No hay los votos necesarios, lo acabas de mencionar, pero algo hay que hacer. ¿Qué sugerirías? Bueno, yo creo que, dado que esto es un acto de propaganda político-electoral primordialmente, creo que quienes no, creo que en general debe ignorarse este debate, porque no es un debate que busque construir. Es decir, López Obrador ayer no dijo, Paco, convoco a la oposición a un diálogo responsable, vamos a encontrar una ruta que nos incluya a todos. No, él dijo, esto es lo que hay que hacer y que quienes se opongan son traidores, la oposición la fustigó. Entonces, sabemos, Paco, que si la oposición llega a querer mejorar, a modificar, que si los especialistas proponen subir, quitar, modificar, no se va a
permitir ninguna modificación. Entonces, dado que eso no es el objetivo de esto, yo creo que se debe ignorar este tema porque es un acto de propaganda. Si la propuesta del presidente fuera genuinamente encontrar soluciones a algunos temas de fondo, sí valdrá la pena, pero no es el caso, Paco. Entonces, creo que para los partidarios de Morena, pues deben usar esto para su propaganda. Quienes no son partidarios de Morena, creo que deben ignorar esto, sobre todo la oposición, y no entrar a un debate ni siquiera de confrontar, porque no creo que esto lleve a ningún lado creativo, positivo, constructivo para el futuro del país. ¿Se Creo que si inscribiría? se quieren... Sí, ¿se inscribiría todo esto en esa línea que se ha pretendido marcar camino al plan C? Bueno, este es el plan C, pero déjame recordar algo, Paco. Cuando López Obrador anunció el plan C hace varias semanas, lo que él dijo es que tenía tres componentes: Sí. la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional. Ujú. Ahora sumó 17 propuestas más, que incluyen incluso el no maltrato a los animales, por ejemplo. Y no me río porque esto no sea relevante, me parece que es fundamental, pero no tienes que poner una ley para que sea algo que debe ser observado. Es decir, esto es propaganda política, esto es propaganda electoral, 20 iniciativas sin pies ni cabezas, sin prioridad, no se pueden desahogar en los próximos meses, por lo tanto hay que tomarlo como es. Si el presidente está haciendo propaganda, quienes no comparten esa propaganda deben ignorar esa propaganda simple y llanamente. Creo que eso es lo responsable. No vale la pena que el país se enfrasque en una discusión de temas que el presidente no le interesa que sean aprobados, los quiere usar como bandera de lucha y por lo tanto quienes no comparten esta visión deben simplemente no hacer caso, simple y llanamente. Y la oposición, en lugar de empezar a decirle que esto es malo, que no se puede, que no se debe, pues simplemente debe votar en contra de lo que no está de acuerdo e ignorar la discusión. Creo que esa es la manera responsable de reaccionar frente a esto. Y finalmente, tampoco habló nunca del tema financiero, que es importante para llevar a cabo muchas de estas reformas. Solo habló de los 62,000 millones de pesos para las pensiones que no alcanzarían para nada. Así es, no hay un estudio de viabilidad financiera porque no, el objetivo no es que esto ocurra. Ahora, algunas de estas reformas sí van a ser aprobadas, ya sea porque la oposición las va a votar a favor, es decir, yo no veo a la oposición oponiéndose al tema de pensiones porque Claro. le implicaría un costo electoral enorme, de tal forma que, además, si Sheinbaum gana la presidencia, está asumiendo una carga fiscal futura enorme. Yo no sé si Sheinbaum en el fondo de su corazón le gusta esto que López Obrador anunció ayer, pero es como si tú llegas a un restaurante y cuando tú llegas al restaurante ya está servida la cena, ya te pidieron el vino, ya está la sopa servida, ya están las cucharas y hasta el postre ya se ordenó. Eso es lo que está haciendo López Obrador con su sucesora. En caso de que ella gane, va a llegar y muchas cosas van a estar ya predeterminadas, predefinidas, y eso yo creo que probablemente a ella no le guste. Sí, habrá que ver cómo responde después, si es que gana, cómo responde después a esa situación. Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. En palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.